Sabemos que la historia sucedió de una forma, pero ¿qué hubiera pasado si hubiera sucedido de otra? ¿Qué tal que nos descubren los chinos? De eso y más hablaremos hoy aquí, en la historia virtual de Mira quién manda. Mis cibernautas, estamos de vuelta en esto que es Mira quién manda, segunda temporada. Estamos platicando de temas interesantísimos. El día de hoy estoy muy bien acompañado, como siempre, con mi muy estimado Gerardo Lavega. ¿Cómo estás? Gus, encantado de estar contigo y con los cibernautas. Una vez más aquí platicando sobre algunos aspectos del liderazgo, y nos preguntábamos de pronto a la hora de platicar sobre los posibles temas, si podíamos abrir un paréntesis sobre las características de los líderes y hablar un poco más de qué hubiera pasado si. ¿Qué hubiera pasado si en la historia se hubieran tomado otras decisiones, se hubieran tomado otros senderos, qué bifurcaciones habría existido? Nos gustó mucho esa idea que se propuso, y ahora queremos platicar un poco del qué hubiera pasado si. Algunos elementos en la historia que habrían cambiado el escenario mundial como lo conocemos. ¿Tú crees que ha habido varios momentos clave en la historia que han marcado esas disyuntivas, esas yes en la historia? Sin duda, Gus. Fíjate que los historiadores debaten hoy todavía ese tema. Un hombre, un historiador muy célebre de apellido Carr, dice, a ver, la historia es lo que ocurrió, no lo que pudo haber pasado. Son los hechos. Claro. Es lo que pasó, no lo que no pasó. Eso estudia la historia. Pero otros historiadores, quizá más profundos, pienso en Trevor Roper, dicen, sí, pero no podemos entender lo que pasó si no contemplamos todas las variables y no hacemos un ejercicio de lo que no pasó o de lo que pudo haber pasado. Okay. Y le llaman contrafactuales, le llaman historia virtual. Ferguson acuñó este nombre de historia virtual considerando lo que pudo haber pasado en cierta circunstancia y no pasó por un accidente, por una enfermedad, por un error, por una falta de comunicación, y todo cambió. Absolutamente todo. Y cómo finalmente la historia se va hilando de manera muy fina a partir muchas veces de pequeñas variantes. Si tuvieras que hacer un recorrido hacia atrás y ubicar algún momento clave en donde podemos notar esas yes, ese que hubiera pasado si nos hubiéramos ido para este lado, si no hubiéramos tomado esta decisión, ¿cuál te vendría a la mente así? Bueno, es que el que tú quieras. O sea, puede ser lo que pasó hoy. ¿Qué habría pasado si hoy muere el presidente de México? Claro. ¿Qué habría pasado si Biden es muy vivo en su debate? ¿Qué habría pasado si Trump no intenta tomar el... O sea, eso lo puedes hacer y no hacia atrás, muy cerca. Claro. Quiero decir, una enfermedad, una muerte, una caída, una falta de información, cambian todo. A veces Hegel, como dicen los alemanes, Hegel, pensaba que todo era un conjunto de actos que estaban casi destinados a que pasaran ciertas cosas. Pero es una mentira. Claro. La historia es un conjunto de casualidades, de acontecimientos, de anécdotas, y cuando ya pasa lo que pasó, la gente dice, mira, tenía que haber pasado. Marx decía, así tenía que haber ocurrido, no pudo haber ocurrido de otra manera. Y en ese sentido es muy fácil predecir el futuro, decía Marx. Falso, error, porque tú no conoces todas las variables. Claro. Tú y yo, los cibernautas, no saben qué van a comer mañana. Ustedes dicen, ¿cómo no? Si es la fiesta de mi tía y de mi abuelita, voy a ir con ella. Se puede morir la abuelita, pueden romperte el pie y no llegar, te pueden dar un terremoto que ocasione problemas, pueden cerrar el tránsito y no alcanzar a la hora. O sea, pueden pasar tantas cosas. Claro, ya que pasaron, dices, mira, todo estaba diseñado para que viniera a comer con mi abuela. Claro. Sí, si las cosas suceden como se supone que iban a suceder, entonces estábamos destinados a que sucedieran. Pero la realidad es que, como bien dices, son causalidades, causa-efecto, que además con pequeñas variantes pueden hacer toda la diferencia. Me preguntaba, por ejemplo, analizando el tema, ubicamos que, claro, Hitler estuvo a punto de morir en la Primera Guerra Mundial. Se menciona eso. No, varias veces. Pudo haber muerto. Alguna vez fue gaseado. Sí, sabes que se cortó. Tenía un bigote gigantesco. Sí. Y se pone la máscara de gas, pero le entra por la máscara. Entonces dice, esto es inconcebible, no me puede volver a pasar. Por poco me muero. Y entonces se cortó los bigotes para tener un bigote pequeño
y que ya una máscara de gas embonara bien, pero el bigote estuvo a punto de matarlo, los mostachos que tenía. El infame bigote tiene una razón. Claro, pero aquí el punto es claro que pudo haber muerto Hitler. Claro. ¿Qué habría pasado? Imagínate, muere Hitler. Gaseado, uno de los millones de muertos. De víctimas, claro. ¿Habría habido Segunda Guerra Mundial? ¿Habría habido un líder con su talento, con su carisma, con su visión para levantar a los alemanes o no? Igual alguien diría, bueno, si no hubiera sido Hitler, habría sido otro. Igual no. Pero la historia habría sido bien distinta si le entra un poquito más de gas por la máscara. Sí. O si en una de esas, de las trincheras de la Primera Guerra Mundial, le dan un balazo. Ahí queda, pum, le perforan el casco y ahí queda. Por supuesto que pudo pasar. Ahora, fíjate, eso es la vida o la muerte de un líder. Déjame ir más atrás. Los historiadores se preguntan por la Armada Invencible, cuando Felipe II quiere entrar a Inglaterra. Pero ese día, con esos barcos gigantescos que construyó, hizo un viento terrible y una tormenta que hundió a los barcos. Y los que no se hundieron, los acabaron de hundir los pequeños barcos ingleses. ¿Qué habría pasado si Felipe II logra invadir Inglaterra? Una buena pregunta. Es una muy buena pregunta. La historia sería bien diferente. Claro. Bien diferente. Y los escenarios cambiarían muchísimo solamente a partir de un buen clima. Un buen clima puede hacer la diferencia. Un buen clima puede Un día ser. de viento o un día sin viento hacen toda la diferencia. Claro, y me encanta eso. A mí una de las cosas que más me fascinan de la historia es cómo esas pequeñas variantes pueden hacer que todo cambie, que absolutamente todo cambie. Y hay un género literario que se llama la ucronía. Por ejemplo, Philip Dick escribió un libro que se llama El hombre en el castillo, que lo hicieron serie. Sí. ¿Qué habría pasado si los nazis ganan la guerra? Pudieron haberla ganado. Sí. Ya invadieron Estados Unidos y ya Estados Unidos está dividido en Japón, en el área de Japón, que controla Japón, que es el área occidental, el área que controla Alemania y un área neutra. Y es todo lo que pasa en esa América nazificada y partida con los japoneses. ¿Qué habría pasado? Sí. Hay otra serie muy famosa, por ejemplo, la escribió Philip Roth, que se llama La Conjura contra América. También la hicieron película. Imagínate que las elecciones no las gana Roosevelt, que las gana Lindbergh. Lindbergh, el gran piloto, era fan de Hitler, era un hombre nazi, que creía en la raza superior. Imagínate que no gana Roosevelt, que gana Lindbergh. La historia habría sido bien diferente. Completamente otra. Qué locura y qué interesante forma de hacer literatura, de decir, si esto hubiera pasado y entonces empezar a desarrollar todas las consecuencias. Regresando y probablemente por el alcance que ha tenido a nivel histórico, por la cantidad de ficciones que se han hecho alrededor y de documentales y de películas, el nazismo es una historia muy interesante porque si ubicamos, el Führer era esta persona que de joven quería ser pintor. ¿No? Vivía en Austria, no tenía como grandes aspiraciones. Imagínate que vende su primer cuadro. Ajá. Y vende su segundo cuadro. Y vende muy bien su tercer cuadro. Pues, yo para qué quiero ser soldado, ¿no? Yo soy pintor, lo mismo es la pintura. Pero fracasó una y otra vez. Dice, bueno, ya que no soy pintor, me dedico al ejército y a la política. Y ve su oportunidad ahí. Claro. Después, una Alemania decepcionada por ser vencida. Después, la extraña posibilidad de ir ahí a las juntas de este primer partido, que era... ¿Cuál era el nombre del partido, recuerdas, antes del nacionalsocialismo? En que se juntaban ahí para... Da igual, ciertamente sí. Fue el partido que permitió la entrada del nacionalsocialismo. Exactamente, y ahí se vuelve un gran speaker, está muy enojado porque se siente traicionado, como bien dices, gasificado hacia el final de la Primera Guerra. Son todas estas situaciones. Hubo un rumor, ¿qué tan cierto es tú que sabes muchísimo? ¿Qué tan cierto es este rumor que Hitler dijo que hubo un soldado que le perdonó la vida en la Primera Guerra Mundial? Se cuenta esa historia, que un soldado inglés le dijo, mira, vete. Pero eso pudo pasar o no pudo pasar, claro. Pero ciertamente pudo haber muerto. Imagínate que otros peores que Hitler hubieran muerto en la guerra. Ya no los conocemos, ya no lo sabemos. Por eso la historia, dice Carr, es el recuento de los hechos de lo que pasó, claro. No de lo que pudo pasar. Pero en nuestras vidas, Gus, y en la vida de los kibernautas y en la vida de todos los líderes, esto cuenta. Cuenta porque hoy tenemos que preguntarnos, ¿qué estamos haciendo bien o qué estamos haciendo mal hoy? Que lo vamos a lamentar
o a celebrar en 10 años. El presidente de México es un joven hoy que debe tener 20 años. Ese presidente, ¿cómo debe estarse preparando? ¿Hacia dónde debe estar dirigiendo sus esfuerzos? Porque dentro de 20 años quizás sea nuestro próximo presidente. Y hoy tiene 20 años y está en la universidad. Entonces, esa visión de si hago las cosas correctas, yo podría ser o podrías no ser. Claro. O sea, tú no sabes quién te va a eliminar en el camino. Y al final son ciertas habilidades y ciertas cualidades las que pueden llevarte hacia un lado o hacia otro de la historia, ¿no? Que también eso es muy importante. Piensa en la historia de México. Imagínate que el hombre que le dispara a Colosio no le atina. O nada más le den el hombro, le hiere a Colosio, se recupera, anda con un cabestrillo unos días y es el presidente Colosio. Claro. Todo habría cambiado, el panorama habría sido absolutamente diferente. Para ti, para mí, para todos los mexicanos. ¿Nadie ha escrito esa novela? Deberíamos escribir No, esa pero novela. habría que escribirla. Habría que plantearla porque sí, pensando en el escenario de México antes y después y durante la campaña de Colosio y lo que parecía prometer su candidatura y su posible presidencia, se pintaba un México muy, muy, muy distinto al que vivimos hoy día. Sí es un ejercicio interesante preguntarnos qué hubiera pasado en la escena política y en la escena mexicana si sobrevive. Y no es una especulación inútil. Claro. Es, repito, una forma de preguntarnos qué estamos haciendo hoy y cómo va a repercutir eso que hoy hacemos o que no hacemos en 10 años. Si hubiera aprendido inglés, Claro. si no hubiera dejado la universidad, si no hubiera cortado con Rosita. Claro. Pero hoy estás en la universidad, hoy puedes aprender inglés, hoy sigues con Rosita. ¿Vale la pena terminar la universidad, Rosita, o tus cursos de inglés o no? Pero en 10 años tú debes festejarlo o lo vas a lamentar. Y por eso es tan importante la ucronía, es tan importante la historia virtual. ¿Qué habría pasado? Sí, volviendo a la guerra mundial, que es algo muy, muy sereno. Hay un momento en que Hitler le pregunta a Franco, ¿me permite ocupar Gibraltar? Si Franco le permite a Hitler ocupar Gibraltar, le cierra la entrada al Mediterráneo a los ingleses. Y Hitler gana la guerra. Franco pudo haber dicho sí, pero dijo no. Un no por un sí cambia toda la historia de la civilización. Qué fuerte lo que acabas de decir, un sí o un no. Y cómo en esos niveles de poder, en esos niveles de liderazgo, sano, insano, la historia ya nos irá diciendo, un no o un sí tiene un peso brutal. No puedes. ¿Sabes qué? No. Y entonces, a partir de ese momento, platicábamos en algún otro episodio sobre las indecisiones, ¿no? Como algunas indecisiones llevaron a que la historia se fuera hacia otro rumbo. Aquí una decisión muy clara, un sí, un no, hizo que cambiara completamente el rumbo de la historia. La sociedad fabiana inglesa, que busca una reforma gradual en el país, lo sigue buscando y se busca en todo el mundo. Sigue vigente la sociedad fabiana, busca el cambio gradual. Y debe su nombre a un cónsul, que fue dictador en alguna época, que se llamaba Fabio Máximo. Y este hombre hace lo mismo que mucho tiempo después haría el general Kutuzov frente a Napoleón. Cuando Aníbal empieza a invadir, no lo enfrenta. Sabe que el ejército romano, el poderoso ejército romano, saldría descalabrado si se enfrenta a Aníbal. La gente dice, oiga, ataque, ataque, ataque. Y Fabio Máximo no ataca. Lo deponen, lo quitan y ponen a un cónsul mucho más ejecutivo que ataca a Aníbal y le rompen la cara. Entonces le dice, oye, tenía razón Fabio Máximo, esto había que hacerlo gradual. Entonces sí, esas decisiones, ¿qué habría pasado si sí y qué habría pasado si no? Ayuda a los futuros líderes a preguntarse cómo debo decidir, en qué escenario puedo tomar decisiones. Pero si tú no consideras lo que puede pasar y solo te concentras en lo que pasó, no estás pensando de manera estratégica. Y además no estás aprendiendo un poco también, ¿no? Del pasado. Claro. Que también en otro programa te pregunté cuál sería una de las recomendaciones que le darías a los líderes y dijiste que estudien la historia. Y creo que tiene que ver esto, ¿no? Tiene que ver con entender qué ha pasado, cómo ha pasado, por qué ha pasado y qué habría pasado si las decisiones hubieran sido otras, si hubieran estado en otro lugar, si hubieras tomado otro curso, otras cualidades. ¿Qué pasa si el Führer no es bueno para el discurso y la pasión? Pues
nadie lo voltea a ver. Es pequeños detalles que van marcando la historia. Y luego pensaba yo en algo que a mí me clava mucho, como las pequeñas variantes, así como las decisiones y las indecisiones, las pequeñas variantes van formando la historia. A veces solemos ver la historia como algo muy lineal, como de así fue, como lo enseñaron en la SEP. Y no es cierto, es un montón de circunstancias. Piensa en el helado, en el helado de vainilla, ¿no? Todo lo que tuvo que haber pasado, ¿no? Primero los sirios sacando bloques de hielo y poniendo ahí la fruta y conservando ahí la comida. Después los persas antiguos combinándolo con fruta, con extracto de fruta, ¿no? Que de ahí sale el sorbet. Y después los italianos diciendo, ¿y si le ponemos crema? O sea, la historia se va construyendo a partir de los siglos y a partir de... Pero también es real que hay momentos clave en donde se marcaron las enormes diferencias. Entonces, pienso yo, a la hora de el qué pasaría si, o qué hubiera pasado si, ¿cómo podemos, ya en una búsqueda de liderazgos más responsables, en una búsqueda de liderazgos a futuro, cómo podemos prepararnos para, llegado el momento, saber que estamos tomando la decisión más adecuada? ¿Tú crees que hay una forma de prepararse para eso? Yo te lo he comentado, Gus, estudiando historia. Mientras más conoces la historia, más sabes que hay alternativas y que tú puedes irte por este camino o por este, y que cada camino que tú tomes implica consecuencias. Claro. Ahora, tú puedes apostar. Eso es un verbo muy importante en la política, apostar. Yo creo que va a ser él, yo creo que va a ser ella, yo creo que este es el camino correcto, y las cosas pueden salirte bien o las cosas pueden salirte mal. Kahneman, que es un psicólogo que ganó el premio Nobel de Economía, habla un poco de eso y dice, los expertos en bolsa, los expertos en bolsa, dicen, van a subir las acciones, pero no tienen ni un solo elemento para saber si van a subir. Ellos creen, ellos apuestan. Y si su apuesta se concreta, la gente dice, son unos genios. Si su apuesta no se concreta, no, pues son unos fracasados, no entienden. Pero no es un tema de entender, es un tema de decir, yo creo que esto va a pasar o yo creo que esto no va a pasar. Y que la decisión esté lo más informada posible. Claro. Y es por eso que volteas para atrás. Pero aún así no puedes conocer todas las variables. No, es que tú puedes tener todo planeado para la fiesta de tu abuela en una semana, día, fecha, lugar, hablar con la gente, y ese día te da un retortijón terrible que te tire en la cama y tú no lo habías previsto. Y ya no fuiste al anhelado cumpleaños de la abuela. Vamos a suponer que Colón se equivoca y termina descubriendo otra parte, es otra la historia, que de hecho se equivocó, según él iba a las Indias. Esto es real, Colón iba a las Indias y dijo, ups. Eso lo sabemos ya. No. Colón murió convencido de que había llegado a Zipango, a Japón. Claro. Él dijo, llegué a Japón, yo tengo que explorar un poco más porque, bueno, está grande. Pero nunca se dio cuenta a dónde había llegado. El que se da cuenta que es un nuevo continente se llama Américo Vespucio. Claro. Y por eso lo hemos platicado, América no se llama Colombia, se llama América. Porque el que descubrió América, fíjate qué paradójico, no fue el explorador, no fue el aventurero, no fue el hombre que desafió las creencias de su época. Fue el hombre que dijo, a ver, esto no cuadra. A ver, no sé, aquí está Zipango. No, esto es un nuevo continente. Y descubre que es un nuevo continente, se llama América. Y bueno, se llama Américo el descubridor, y yo creo que justamente le pusieron el nombre del... A la gente dice, qué injusticia, el que llegó fue Colón, y a lo mejor ni siquiera fue el primer europeo que llegó. Todo indica que los vikingos, Leif Erikson, Erik el Rojo, pues llegaron antes a América, y que fundaron colonias en Groenlandia y en lugares quizá en el norte de Canadá. Pero bueno, todo es en ese sentido circunstancial, y las cosas pueden pasar de un modo o de otro. Napoleón estuvo a punto de ganar Waterloo. A punto. ¿Qué habría pasado si las cosas cambian y gana? El mundo habría sido distinto. Había una novela de esa época, se me escapa el nombre del autor, donde imaginan que Napoleón luego gana Waterloo y luego sigue conquistando China, la India, Japón, conquista también América, se hace el amo del mundo y muere siendo el unificador del mundo con una sola religión, el catolicismo. Digo, era un autor católico, claro, que soñaba con que el catolicismo primara en todo el mundo. Claro. Pero eso es otra ucronía. Claro, y de entrada la Quinta Sinfonía seguiría siendo dedicada a él, porque en algún momento Beethoven dijo, mejor ya no. La tercera, la rompió. Ajá. Estaba dedicada porque Napoleón creía
que Napoleón era un libertador. Y cuando se da cuenta que es un miserable dictador, ¿sabes qué? Esto no es para ti, adiós. Bye, no hay sinfonía para ti. Eso fue lo que dijo. Y ahorita que pensaba en Ucrania, me fui a mi lado. Ustedes saben que mi zona de expertise es la comedia. Y recordé una de las ucranianas más divertidas que he visto en comedia, un ¿qué hubiera pasado si? Que es justamente con el conjunto de músicos argentinos de luthier, que Lelutier viene de Los Lauderos, porque creaban sus propios instrumentos. Y ellos tienen una ucronía muy divertida que es sobre el adelantado don Rodrigo Díaz de Carrera, que según esta investigación falsa que ellos hacen, claro, es un tipo que llega a América meses antes que Colón. Y entonces es toda la aventura de este tipo descubriendo las Américas, por eso se llama El Adelantado, porque llegó antes. Si lo pueden escuchar es muy divertido porque es una ucronía muy muy buena donde el tipo va llegando a todos lados y cuando llega a Colombia dice, ¿cómo que esto se llama Colombia si no ha llegado aquí Don Colón? A partir de este momento se llama Rodrigombia. Entonces es una cosa muy muy divertida. Si no ubican a Lelutier a estas alturas del partido, por favor, revísenlos, son maravillosos. Y ahí hay una ucronía muy divertida. Y eso, de hecho, es una herramienta que utilizamos mucho en la comedia, el qué hubiera pasado si. Lo usamos mucho como para plantearnos posibles escenarios hacia atrás, ¿no? Y hay que usarla en nuestras vidas también, no nada más en la comedia o en la historia. Claro. En tu vida, en la mía, en la de todos ustedes. ¿Qué estoy haciendo para que las cosas pasen? Claro. Que pueden o no pasar. Una novela también muy vieja es Tirant Leblanc, donde imagina esta novela qué habría pasado si en lugar de que ganaran los turcos a Bizancio, fueran los bizantinos los que ganaran a Turquía, cuando toman Turquía, en fin, todo esto. Y es una suerte de imaginaciones, pero que es una imaginación que nos obliga a revisar nuestras propias vidas. Claro. Creo que lo que más me gusta del que hubiera pasado, sí, es como bien dices, haces un análisis hacia atrás, en la historia, claro, para tener las bases, para entender qué han hecho otros, para finalmente poder modelar dónde han atinado, dónde no han atinado, aprender de la experiencia de otros. Pero también tienes toda la razón. Uno tiene que ver para atrás y hacer un análisis de cuándo mi vida se ha llevado hacia un lado o hacia el otro, cuándo mis decisiones han tenido consecuencias más favorables y cuándo no. Y que han sido decisiones pequeñísimas. Claro. Imagínate la Primera Guerra Mundial. Yo sé que ya estaba incendiado todo el ambiente, que ya estaban buscando cualquier pretexto para la guerra, pero cuando matan al archiduque Francisco Fernando, le dan un tiro a él, a su esposa. Imagínate que el archiduque además ya había pasado por ahí y repite el camino, no lo varía. Imagínate que el chofer le dice, ahora no se vaya por esta calle que está muy fea. Váyase ahora el chofer da la vuelta por la otra, donde lo estaban esperando los asesinos, y no lo matan. No matan a Francisco Ferdinand. ¿Habría habido un pretexto para la Primera Guerra Mundial? Exacto. Alguien dice, sí, de todas maneras habría pasado. ¿Quién sabe? No sabemos. ¿Quién sabe? Fue un pretexto de haber matado al heredero del Imperio Austrohúngaro, era un pretexto mayor. Alguien dice, lo habrían matado de cualquier manera. O piensa en la enfermedad, por ejemplo, en la conquista española. Digo, los aztecas empezaron a caer frente a los españoles por la viruela. Claro. Imagínate que no se contagian de viruela. Imagínate que no se contagia Cuitláhuac, que era el más brillante de los guerreros, mucho más que Moctezuma y que los que estaban. Digo, cuando entra Cuauhtémoc, está muy joven Cuauhtémoc y ya no tiene mucho chance, pero si Cuitláhuac no contrae la viruela, si no se contagian de viruela, tenían todo para haber ganado los aztecas. Los números eran brutales. Para empezar. Y aunque los mexicas tenían muchos enemigos a su alrededor, también tenían muchos aliados y tenían muchísima fuerza política. Y entonces, sí, al final, claro, la viruela hace un desastre absoluto con el ejército mexica, diezma a muchos de sus aliados y obviamente abre espacio también para sus enemigos, porque no hay que olvidar que los mexicas también a su vez habían llegado a conquistar, ¿no? Eran un pueblo conquistador, que a su vez habían ganado un montón de enemigos. Cuando la viruela los diezma, abre un montón el espacio para que esa guerra suceda. Que además esa guerra se nos vende como si iba a decir, llegaron los españoles, nos conquistaron, ya fue. No, fueron alianzas, fue viruela, fueron muchos sucesos, fueron muchos enemigos levantándose contra los mexicas. Imagina otro. Lo que más indignaba a los norteamericanos en la época en que Inglaterra los tenía conquistados era que no tenían representación en el Parlamento inglés. Entonces, todas las decisiones las tomaban los ingleses y les mandaban decir a los norteamericanos. El lema de la Revolución de Independencia norteamericana era, uno de los lemas:
No taxation without representation. No pagamos impuestos si no estamos representados. Queremos representación en Londres. Y los ingleses dijeron, por ningún motivo, estos colonos no tienen por qué tener representación. Imagínate que al rey se le ocurre, o a algunos primeros ministros, oiga, majestad, ¿por qué no les damos 2 diputados o 4 diputados en el Parlamento? Son una minoría, no pasa nada. Ellos van a estar muy contentos. Y a lo mejor los colonos habrían dicho, mira, si nos representan, olvídate, Washington, Jefferson, ya no se levanten. Estamos bien representados y vamos a pagar impuestos porque es un impuesto que nosotros votamos, discutimos, perdimos, pero podemos. No habría habido revolución de independencia y Estados Unidos quizás hoy seguiría siendo parte de Inglaterra. Digo, por cosas, claro. Hoy lo vemos todo, no, es imposible. Es que no, es que nada es imposible. La historia es un conjunto de decisiones para aquí, para acá, para allá. Pero bueno, la verdad es que en vez de irse para acá, se pudo haber ido para acá y todo habría sido diferente. Imagínate, déjame poner un ejemplo que a veces los biólogos ponen. Si tu padre o mi padre se hubieran tomado un tequila antes de formarnos a ti y a mí, un tequila, o nuestra madre hubiera fumado un cigarro, o no hubiera fumado un cigarrito, a lo mejor no estaría aquí Gus, serían Mariana y Jimena, a lo mejor no estaría Gerardo, a lo mejor sería Claudia. Claro. No se me estoy explicando. Sí, por supuesto. Las variantes mínimas. Son variantes mínimas que hacen que cambie todo nuestro panorama. Y claro, la historia, como dice Carr, es lo que pasó, no lo que no pasó. Pero como dice Trevor Roper, no podemos entender lo que pasó sin considerar y sin especular sobre lo que pudo haber ocurrido. Y que también en ese pudo haber ocurrido pueden empezar a surgir ideas a futuro, ¿no? De cómo podemos evitar errores históricos o cómo podemos reproducir atinos históricos. Y como bien dices, al final no hay certezas. Este mundo está repleto de variables, pero mientras más estés preparado, mientras más tengas las herramientas a la mano para tomar las decisiones cuando se tengan que tomar, las más atinadas posibles, aún a pesar de las muchas variables que puedas enfrentar, la decisión informada, la decisión estudiada, la decisión pensada, tiene mejores posibilidades. Entonces, Hoy no sabemos, cuando estamos grabando este programa, quién va a ser el próximo presidente de Estados Unidos. Ejemplo. Claro, cuando ya haya salido, los historiadores o muchos, claro, era obvio que iba a ser A o que iba a ser B. Todo indicaba. Nada indica nada. La moneda está en el aire. Sí. Me gusta mucho esa imagen. La moneda está en el aire. La moneda de la historia del futuro está en el aire. De la más inmediata y de la de dentro de un siglo, dentro de 2 siglos. Hay cosas que podemos calcular y que igual terminan no sucediendo. Y a veces son esas pequeñas variables las que hacen toda la diferencia. Justo yendo más también a mi lado de expertise, que es la cultura popular. Pensando en por ejemplo, Steve Jobs, que entra a ILM, que es finalmente una rama perteneciente a George Lucas. Y la única razón por la que George Lucas descuida a Pixar, que después se va a volver Pixar, es porque se está divorciando. George Lucas se está divorciando, entonces dice, yo no sé nada de eso. Entra Steve Jobs, se vuelve socio mayoritario de Pixar, se vuelve millonario por Pixar, no por Apple. Y después, gracias a esa fuerza que gana con Pixar, regresa a Apple muchos años después. Entonces, si no se divorcia George Lucas, tal vez no entra Steve Jobs a Pixar y tal vez la historia no sucede como sucedió. Pequeñas variantes que hacen toda la diferencia. Una vez más, mi estimado Gerardo Laviaga, se nos acaba el tiempo. A mí es que me empiezo a platicar contigo, empiezo a escucharte y me dan ganas de estarnos aquí horas y no, pues un cafecito más, pero siempre se nos acaba el tiempo, mis queridos cibernautas. ¿Algo más que quieras mencionar, que quieras decir para cerrar este bonito programa? Gus, que esto no es solo un ejercicio ocioso, no es solo una especulación pensar en lo que habría pasado en la historia del mundo, de México o en nuestra propia historia. Es un ejercicio muy sano para cualquiera que busque ser líder o para quien no busque ser líder, para tener una vida más clara y con un horizonte mucho más amplio. ¿Qué habría pasado si? Mira para atrás, analiza, aprende de los errores y mejora tus probabilidades, porque al final no sabemos lo que va a pasar, pero mientras mayor la preparación, mejoran más tus probabilidades. Muchísimas gracias. Ya saben que esto es Mira Quién Manda. Nos encanta que nos acompañen, que sigan analizando el liderazgo desde muchísimos ángulos. Gracias otra vez, mi estimado Gerardo Laviaga.
Nos vemos a la próxima. Hay que vernos aquí en Mira quién manda. Y recuerden, entren a la conversación, entren al Cibercafé para platicar de este tema, para platicar qué hubiera pasado si que a ustedes se les ocurran históricos de su propia vida. Abran la conversación en el Cibercafé y nos encontramos a la próxima.